Sean bienvenidos a nuestra charla del día de hoy sobre el impuesto a los grandes patrimonios. Buenos días, tenemos por acá, ya va, que tenemos un tema acá. Ok, buenos días. Ya nos está diciendo Rosa. Bueno, sean todos bienvenidos. Creo que aquí hay un tema como de luz. Vamos a ver si lo podemos solventar un momento. Bueno, sí, creo que está mejor así, creo que tenemos un problema como con la luz. Bueno, ahora se ve mejor. Muchísimas gracias. Bueno, como les estaba comentando, sean todos bienvenidos a nuestra charla del día de hoy. Bueno, bienvenidos a la organización Jurisprudencia del Trabajo. Todavía estamos aceptando personas que, bueno, están ingresando a nuestra charla y hoy nos hemos convocado precisamente a través de nuestras redes sociales, a través del correo que, bueno, que reciben algunos de nuestros suscriptores o los que siempre han estado pendientes de nuestras conferencias gratuitas. Pues estamos precisamente, convocamos el día de hoy para hablar del impuesto a los grandes patrimonios. Si bien es cierto, nuestra conferencia habla de las normas de valoración, vamos a hacer un recorrido o vamos a hacer un breve resumen acerca de, bueno, este impuesto a los grandes patrimonios. ¿Qué quería yo recordar o comentarles en este momento? Recordemos que precisamente seguimos aceptando personas, hay muchísimas personas que están ingresando el día de hoy. Bueno, que esta ley fue dictada en principio, o fue publicada en principio, lo tengo por acá, en la Gaceta 41.667 de fecha 3 de julio del año 2019. Pero para aquellos que recuerdan todo lo que pasó en el año 2019, se dieron ciertas dudas, esta ley tenía como ciertos vacíos, y bueno, posteriormente es importante mencionar que casi un mes, 2 meses después, el viernes 16 de agosto del año 2019, ya casi, bueno, ya casi va a ser nuevamente 16 de agosto, bueno, en la Gaceta 41.696 fue publicada nuevamente esta ley donde se aclararon algunos temas que generaron muchísimas dudas. Tengo por acá, no sé si es que alguien está hablando, muchísimas dudas, y bueno, con esta publicación de corrección de error material, entonces esas dudas fueron solventadas. ¿Cuáles eran las principales dudas en ese momento? Bueno, las principales dudas eran el periodo de imposición. Se agregaron algunas exenciones, una exención exclusiva de lo que tenía que ver con las misiones diplomáticas fueron agregadas en este error material, y bueno, fueron, como les comento, algunas dudas fueron solventadas con esta publicación. Otra de los puntos importantes, bueno, aquí dice impuesto, ley constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios. Yo estaba leyendo esto y bueno, precisamente quería comentarles que en principio, bueno, se decía que era sujetos pasivos especiales cuyo patrimonio sea igual o superior, en su momento, o sea, la primera publicación decía 36 millones de unidades tributarias para las personas naturales y 100 millones de unidades tributarias para las personas jurídicas. Entonces, eso fue lo primero que generó cierta controversia, y recordemos que finalmente ya en la publicación del 16 de, vamos a aceptar gente por acá, estamos aceptando, admitiendo, en la publicación del 16 de agosto, finalmente ya no se hizo esta distinción entre personas naturales y personas jurídicas que fuesen sujetos pasivos especiales, sino que se englobó todo en personas, en los sujetos pasivos especiales con patrimonio con un valor igual o superior a 150 millones de unidades tributarias, y eso es lo que está actualmente vigente, bueno, desde esta Gaceta del 16 de agosto. Aquí yo siento un poco que sí se determina este tema de grandes, porque bueno, se entiende grandes patrimonios, entonces estas
y valor igual o superior a 150 millones de unidades tributarias, a diferencia de lo que hemos venido siempre comentando, o lo que hemos comentado durante todo este año, que en el impuesto a las grandes transacciones financieras no hay como una cuantía, no se define cuáles son estas grandes transacciones financieras. Acá, bueno, aquí se hizo un intento por definir qué son estos grandes patrimonios en estas, pues, 150 millones de unidades tributarias. Todavía estamos aceptando gente. Bueno, también, pues precisamente se hicieron diferentes modificaciones, algunas modificaciones en las redacciones, pero lo cierto es que la que está vigente entonces es precisamente esta ley del 16 de agosto. No, por ejemplo, tenemos algunas de las dudas que también surgieron, es si todos los sujetos pasivos especiales. Bueno, esta es una pregunta que nos han hecho frecuentemente ya, como les comento, estamos a 10 de agosto, recordemos que el periodo es hasta el 30 de septiembre, por eso es que estamos dando como inicio a estas charlas referidas a el impuesto a los grandes patrimonios, recordando que tiene que ser al 30 de septiembre, que vamos a tener acá, bueno, va a ser un reflejo de nuestra contabilidad a esa fecha. Y lo cierto es que siempre nos han preguntado si todos los sujetos pasivos especiales deben declarar y pagar, aunque no lleguen pues a las 150 millones de unidades tributarias. Bueno, nosotros recomendamos acá que bueno, visto toda esta disparidad de criterios, bueno, aquellos sujetos pasivos especiales, aunque no lleguen a estos 150 millones de unidades tributarias, bueno, podrían declarar, aunque sea una declaración que dé un pago cero. Tenemos por acá, voy a revisar el chat un momento. Bueno, tenemos que Rosa nos hace un recordatorio de todas nuestras redes sociales. Recordemos que a partir de, o recientemente tenemos nuestro canal de Telegram, tanto para los suscriptores como para los que no son suscriptores. Tenemos un canal público de Telegram donde estamos siempre enviando información. Tenemos también nuestro canal de YouTube, donde pueden conseguir todas nuestras conferencias. Esta conferencia pues va a estar cargada una vez terminemos, bueno, en nuestra página web para que también la visiten. Esta conferencia va a estar cargada en la página de YouTube una vez terminemos, bueno, para que ustedes puedan consultarla, volver a ver lo que ustedes deseen. Como les venía comentando, entonces tenemos esta ley del 16 de agosto. Voy a compartir una presentación, bueno, para seguir conversando sobre el tema. Ok, la tenemos acá, bueno. Bueno, en esta conferencia de el impuesto a los grandes patrimonios va a ser un pedacito de una charla que nosotros tenemos dentro de nuestra programación donde profundizamos todos los temas, pero bueno, esta charla dura toda una mañana. Lo cierto es que aquí, bueno, seleccionamos algunos temas y esto es lo que vamos a hacer, bueno, durante el mes de septiembre, bueno, hasta cuando ya sea el tiempo de declarar. Como una breve introducción, siempre nos gusta, pues, o es importante, es relevante, resaltar lo que está en nuestra Constitución. Siempre los principios constitucionales son muy importantes, precisamente en este tema de impuestos, pues no podrá siempre impuesto, tasa ni contribución alguna que no estén establecidos en la ley ni conceder los casos previstos. Bueno, por eso es importante que precisamente en esta ley estén claros todos los temas que tengan que ver, bien sea con la base imponible, con el periodo de imposición, que bueno, fue finalmente corregido en esta Gaceta del 16 de agosto. También tenemos que recordar siempre el Código Orgánico Tributario. Recordemos que el Código Orgánico Tributario, la última reforma es del año 2020, sin embargo, esto siempre ha estado establecido, el principio de legalidad tributaria, ya que solo corresponde a la ley regular, bueno,
y en concordancia con el código, bueno, la modificación, la creación o la supresión de tributos y, como les comenté, definir el hecho imponible, fijar la alícuota del tributo, la base de cálculo e indicar los sujetos pasivos del mismo. Sabemos que el impuesto a los grandes patrimonios está referido únicamente a los sujetos pasivos especiales. Esto es una de las responsabilidades adicionales a lo que ya tienen los contribuyentes ordinarios. Bueno, los contribuyentes especiales, bueno, tienen una serie de responsabilidades. Recordemos ser agente de retención del IVA, algunas de las responsabilidades que tienen que ver con el impuesto a las grandes transacciones financieras y, bueno, otro impuesto más, el impuesto a los grandes patrimonios, que es exclusivo para los contribuyentes especiales. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, recordando siempre el concepto de patrimonio, que lo hemos tomado de precisamente el glosario del Banco Central de Venezuela, que nos habla que el patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona física o jurídica, país o entidad, y que contablemente, que esto fue uno de los temas que también se aclaró en la Gaceta del 16 de agosto, contablemente es la diferencia entre el activo menos el pasivo. ¿Qué más debemos recordar antes de entrar a conversar acerca de las normas de valoración? Y, bueno, algunos otros temas de interés que hemos visto desde el 2019 para acá con relación a, bueno, al pago y la declaración de este impuesto. Bueno, recordemos un poco los antecedentes. Bueno, en España también hay una ley que, bueno, se parece mucho a esta, pero lo cierto es que en el año 93 fue publicado en la Gaceta Oficial 4654, una Gaceta Oficial extraordinaria, la Ley de Impuesto a los Activos Empresariales. Bueno, esta también se le desarrolló un reglamento, y perdón, estamos admitiendo personas todavía. Bueno, tenía su reglamento esta ley. ¿Y quiénes eran los sujetos obligados? Bueno, toda persona natural jurídica comerciante, sujeta al impuesto sobre la renta. Entonces aquí vemos que en este momento estaba destinado este impuesto a activos empresariales a el comerciante como tal, a que realizara precisamente actos de comercio. Vemos como ahora es a los sujetos pasivos especiales, recordando siempre, que esto es importante recordar, que, bueno, los sujetos pasivos especiales dependen de un criterio económico, han sido designados, necesariamente tienen que ser notificados y calificados por la administración tributaria para ser sujetos pasivos especiales. Y, bueno, sabemos que en la actualidad, y teniendo presente el valor de la unidad tributaria, bueno, muchísimas empresas han pasado a ser contribuyentes especiales adicional a que han sido notificados por la administración tributaria. Entonces tenemos como los sujetos obligados en ese momento, a partir del año 94, el comerciante. ¿Y cuáles eran los hechos imponibles? Bueno, la propiedad de activos tangibles e intangibles situados o reputados como tales, situados en el país durante el ejercicio anual y que estén incorporados a la producción de renta. ¿Cuál era la base imponible? Bueno, el monto neto promedio anual de los valores de estos activos gravables, y la alícuota era de un 1% anual. ¿Qué más debemos recordar el día de hoy? Bueno, precisamente que posteriormente, recordemos que en el año 2017 fue emitida esta providencia administrativa de la providencia administrativa número 002 del año 2017, emitida por el CENIAC, mediante la cual precisamente se estableció a ya las personas jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales presentar la declaración informativa de patrimonio. Entonces aquí ya recordemos que la providencia de los sujetos pasivos especiales es del año 2007, entonces, bueno, en el año 2017 se dictó esta providencia para entonces obligar a los sujetos pasivos especiales a presentar esta declaración informativa, que, bueno, estaba cargada precisamente en el portal del CENIAC, y era necesaria consignarlo en el área de contribuyentes especiales de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Adscripción.
Esta providencia definía el patrimonio como el conjunto de derechos y bienes de contenido económico. Y bueno, deberían presentar esta declaración dentro, entonces daba un plazo, dentro de los 90 días siguientes a su entrada en vigencia. Recordemos que fue entonces publicada esta Providencia 002 en la Gaceta 41.075 de fecha 16 de enero del año 2017. Bueno, esto un poco, esta declaración patrimonial, que bueno, fue posteriormente derogado según la Providencia Administrativa 2019-213, de fecha 19 de agosto del año 2019, pero vemos, bueno, que era una declaración patrimonial, vemos que tenía que el sujeto pasivo entonces declarar cuáles eran sus activos corrientes, ahí vemos efectivo y equivalente en efectivo y cuentas por cobrar a corto plazo, todo lo que estaba en el inventario, teníamos por acá mercadería, materia prima, productos terminados, suministros, vemos cómo era un poco específica esta declaración patrimonial. También esta declaración patrimonial incorporaba los activos no corrientes. Ahí vemos, por ejemplo, activos financieros no corrientes, activos a cobrar a largo plazo en moneda nacional, en moneda extranjera, inversiones financieras, tenemos por acá propiedad, planta y equipo, y los activos tangibles, intangibles, perdón, y otros activos no corrientes. Bueno, en este momento voy a admitir a la licenciada Yesenia Lentini, que bueno, nos acompañará en esta charla para conversar algunos aspectos. No sé si ya hola, aquí vemos ya se ha incorporado con nosotros pues la licenciada Yesenia Lantini, que bueno, ella es especialista en gerencia tributaria y forma parte de nuestro equipo, de nuestra firma aliada Rangel Dongoro Rangel. Bienvenida, Yesenia. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Nair? Bien. Bueno, yo venía aquí comentando un poco, estoy haciendo todavía un recuento acerca de lo que en su momento estuvo vigente. Aquí les estaba mostrando pues precisamente esta declaración informativa que en su momento pues debían presentar los sujetos pasivos especiales y precisamente iba a comentar que bueno, eran solo los activos y no estaban incorporados los pasivos. Pero bueno, esta era una declaración pues informativa del patrimonio. Es correcto, efectivamente al principio no se incorporaban los pasivos, lo cual en ese caso era un poco ilógico el nombre de llamar impuesto a los grandes patrimonios, ¿no? Porque contablemente sabemos que el patrimonio es igual a activo menos pasivo, entonces sonaba un poco absurdo llamar un impuesto al patrimonio y no considerar los pasivos. Sí, acá tenemos, bueno, tenemos entonces, como les comentaba, como un recuento de lo que está vigente, bueno, esta ley que fue publicada el 3 de julio, pues precisamente fue después reimpresa por error material, donde, bueno, se incorporaron algunos temas que generaron muchísimas dudas, entonces, bueno, debieron entonces dictar reimprimir por error material. Tenemos que posteriormente, bueno, también la providencia mediante la cual se establecen las normas de actualización de valor de bienes y derechos, así como los requisitos para la declaración y pago. Bueno, esta fue publicada en la Gaceta 41.697 de 19 de agosto. Y finalmente, bueno, el instructivo para la declaración del impuesto a los grandes patrimonios. Bueno, entonces esto es lo que hasta el momento seguimos admitiendo personas se ha dictado con relación a este impuesto. Tenemos acá, bueno, algunos mensajes aquí en nuestro chat, no sé qué, bueno, con relación al impuesto, más o menos como ya les venía adelantando, está creado para, bueno, que grava el patrimonio neto de las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales, cuyo patrimonio tenga un valor o igual
igual o superior, perdón, a 150 millones de unidades tributarias. Entonces, ahí partimos que ya no era esta distinción que se hizo en su primer momento, que sí para las personas naturales, para las personas jurídicas, aquí, bueno, sujetos pasivos especiales, con patrimonio igual o superior a 150 millones de unidades tributarias. Exactamente, bueno, lo mismo, personas naturales y jurídicas. Con relación a el hecho imponible, bueno, vemos que acá hay dos conceptos que, bueno, no son definidos en la ley, pero sí están definidos en nuestro Código Civil, bueno, porque el hecho imponible constituye la propiedad o posesión, pues, de este patrimonio atribuible a estos sujetos y precisamente, bueno, no está definido en la ley que se entiende cuando algunas leyes dicen, bueno, se entiende por esta ley propiedad o posesión. Entonces, ¿a dónde debemos acudir? Como les comentaba, debemos acudir entonces al Código Civil, específicamente a los artículos 545 y 771 del Código Civil, que nos señala o nos define precisamente qué es propiedad. Bueno, es el derecho a usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y, bueno, las obligaciones establecidas en la ley. Y por su parte, el artículo 771 nos habla que, bueno, la posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona que detiene la cosa o ejerce ese derecho a nuestro nombre. Entonces, esto es un poco como las definiciones que influyen en esta ley. Tenemos que recordar un poco, entonces, también el tema de el aspecto material, recordando estos temas, y bueno, de la atribución e imputación del patrimonio, recordando que los bienes y derechos se atribuirán precisamente al titular conforme a lo que esté en los registros públicos, en el caso de precisamente la propiedad, pero cuando no esté sometido a registro, entonces se atribuirá este patrimonio a el poseedor. Y hay otros casos que, bueno, que están definidos en la ley, casos como más específicos, el caso del arrendamiento financiero contratados con empresas, bueno, que se encargan de esto. El bien objeto de arrendamiento se atribuirá al arrendatario, en el caso de los contratos de fideicomiso, precisamente se atribuirá al beneficiario y así, bueno, la ley va definiendo pues precisamente esta atribución e imputación del patrimonio. En el caso de las personas jurídicas, los bienes de uso personal de los accionistas se imputarán al patrimonio de la persona natural que ejerza la posesión. Y también nos señala esta ley que una vez declarado el patrimonio, su propiedad o posesión se presume para los periodos de imposición siguiente, bueno, salvo que exista una prueba de transmisión o pérdida precisamente de esta propiedad o posesión. Con relación a la temporalidad, bueno, como les comenté al inicio, bueno, al 30 de septiembre de cada año, en su primer momento, bueno, al 30 de septiembre sería del año 2019, pero lo cierto es que, bueno, es un reflejo, se dice mucho que esto es un reflejo de nuestra contabilidad a esa fecha. Tenemos por acá lo que les comentaba también que fue modificado en corrección de error material, nos habla de que, bueno, la base imponible del impuesto se da el resultado de sumar el valor total de los bienes y derechos determinado conforme a las reglas que se establezcan, excluidos los pasivos y el valor de las cargas o gravámenes que recaigan sobre los bienes, así como también hay que considerar los bienes y derechos exentos o exonerados. Entonces, claro, como les comentaba, en esta ley reimpresa fue que se incorporó la exclusión entonces de los pasivos precisamente para estar en concordancia con el concepto de patrimonio como tal. Ahora bien, hablemos un poco de el valor atribuible, que bueno, son las normas de valoración, es como un poco refrescar estas normas de valoración. Aquí tenemos un cuadro precisamente que, bueno, está definido el valor atribuible a los bienes inmuebles en el país, los bienes inmuebles en el exterior, otros bienes inmuebles, también las normas de valoración con relación a las acciones y participaciones, y joyas, objetos de arte y antigüedades. Entonces, bueno, vamos a revisarlos uno por uno.
Tenemos en primer lugar, bueno, el valor atribuible a los bienes inmuebles en el país. Bueno, tenemos que como primer punto nos habla del valor asignado en el catastro municipal, el valor de mercado y el valor resultante de actualizar el precio de adquisición conforme a las normas que dicte la administración tributaria a tal efecto. También nos habla entonces del valor de los inmuebles construidos o en construcción, que se le adiciona el valor del terreno, y si el inmueble no ha sido concluido, el valor a declarar será el que resulte de aplicar el precio proyectado del inmueble, el porcentaje de ejecución de la obra. También nos señala que al valor de los inmuebles adquiridos o construidos se adicionará el costo de las mismas. Bueno, hay que recordar entonces que la administración tributaria tiene una deuda con relación a las normas de valoración. Sí, es correcto, Nair. Disculpa que te interrumpa. Acá ha habido un poco de dolor de cabeza por parte de los contribuyentes porque te habla de tres valores de alguna manera un poco irreales. Comenzamos con, por un lado, el valor de catastro, el cual no es tan fácil de pronto ir a catastro y obtener ese valor. Y adicionalmente, normalmente esas valoraciones de catastro están muy por debajo de lo que es el valor de mercado, ¿no? Te baja el valor de mercado, entonces de alguna manera tú dices, bueno, ¿dónde ubico el valor de mercado de un inmueble? Si estamos hablando, por ejemplo, de un apartamento. En principio yo no me debería de ir a tuinmueble.com, puesto que es una página que en reiteradas oportunidades el Estado ha dicho que es una página especulativa. Entonces, es especulativa, pero entonces ahora los efectos de este impuesto sí me debo regir por esa página. Entonces tú dices realmente por dónde yo ubico lo que es el valor de mercado, y de pronto un apartamento pudiera ser más sencillo porque lo comparas con con un inmueble muy parecido en la misma circunstancia, en la misma zona, la misma cantidad de metraje, pero y si en esta oportunidad estamos hablando de una planta, vámonos a un ejemplo, en el caso de Plumross, una planta donde ellos realizan el jamón endiablado, que además lo realizan en una caja cuadrada, que es diferente a la de Porque no hay forma de compararla con otra. ¿Cómo lo comparas? O sea, no tienes un punto realmente de mercado para comparar. Y bueno, efectivamente lo que tú comentabas, que ellos hablaron de unas normas de valoración que a la fecha de hoy no han salido. Entonces, muchas personas tendieron a irse por el reajuste por inflación fiscal, lo cual, bueno, no es lo correcto porque se habla de que va a haber una valoración específica para este tema. Sí, es por lo que más se ha conversado con relación, sobre todo con los inmuebles, lo que más ha generado problemas. Tenemos por acá, bueno, también continuando con esta normativa, los inmuebles en el exterior. Bueno, el que se utilizará, el valor será el que resulte mayor entre las reglas fiscales del país donde se encuentren ubicados, el precio corriente del mercado al 30 de septiembre de cada año. Seguimos con el tema entonces de los inmuebles. Bueno, también en aquellos casos de estos contratos de multipropiedad, tiempo compartido y otras modalidades similares, será el mayor valor entre el precio de la adquisición y el precio cotizado en el mercado al 30 de septiembre de cada año. Entonces, todo lo que tenga que ver con el mercado siempre va a generar pues este tipo de situaciones. Con relación al valor atribuible. Disculpa que no aclaré también que podrías contratar a una empresa que te haga una valoración financiera, ¿no? Sería de alguna manera lo más de acorde a lo que debería ser, pero realmente estas empresas que hacen las valoraciones de los inmuebles, el costo es sumamente elevado para que realmente el contribuyente tenga que asumir esa carga. Entonces, es como otra carga más adicional a todas las que ya tienen, sobre todo Incluso probablemente no se te genere ningún impuesto a pagar porque a lo mejor tus pasivos pudieran exceder tus activos, pero el hecho de que tengas que erogar un costo por una valoración financiera ya te está haciendo una carga para ti como contribuyente. Bueno, todavía entonces la administración no ha terminado de definir y bueno, ya sabemos que esta ley está vigente desde el año 2019.
Continuando un poco con las normas, bueno, tenemos acá las acciones y participaciones, bueno, las acciones y demás participaciones en sociedades mercantiles, incluidas las emitidas en moneda extranjera, que se coticen en bolsas o en mercados, bueno, se valorarán conforme a su cotización al 30 de septiembre, recordemos entonces todo es al 30 de septiembre. Y aquellas que no se coticen en bolsa, bueno, se computarán al valor que resulte de dividir el monto de capital más reservas reflejado en el último balance aprobado al cierre del periodo de imposición del impuesto sobre la renta. Entonces vemos cómo esta ley tiene pues algunas normas precisamente de valoración, que era lo que queríamos recordarle, bueno, teniendo presente que bueno, ya se acerca, en un abrir y cerrar de ojos, estamos al 30 de septiembre, y es necesario con lo que se vayan tomando las previsiones. Con relación a joyas, obras de arte y antigüedades, se computarán por el mayor valor resultante del precio de adquisición actualizado. Bueno, aquí nuevamente conforme a las normas que dicte la Administración Tributaria a tal efecto, todavía estamos a la espera, y el corriente de mercado al 30 de septiembre de cada año, esto por lo que corresponde a las joyas, objetos de arte y antigüedades. También tenemos las normas de valoración de los derechos reales. Bueno, se tomará como referencia el valor asignado al bien de acuerdo con las reglas siguientes. Bueno, hay que tener en cuenta las hipotecas, prendas y anticresis. Se valorarán por el monto de la obligación, comprendiendo, bueno, las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, cláusulas penales o cualquier otro concepto similar. Y tenemos que aquellos derechos reales que no sean ninguno de estos, bueno, se computarán por el precio o valor que las partes hubiesen pactado al constituir. Bueno, siempre que estas no sean menores al precio corriente de mercado pactado entre las partes no vinculadas. Finalmente, o continuando con lo que nos señala precisamente esta ley, nos habla que hay una regla general de atribución de valor. Bueno, en el caso de aquellos bienes y derechos que no posean una regla de valoración, se computarán por el mayor valor resultante entre el precio corriente de mercado y el precio de adquisición actualizado conforme a las normas que dicte pues la administración tributaria a tal efecto, que es precisamente lo que hemos venido conversando y que bueno, ya ha sido como discusión reiterada desde el año 2019, pues que estamos a la espera de que la administración dicte en algún momento estas normas de valoración. Yo particularmente pienso que la intención de esto fue de alguna manera sí regirse por el ajuste por inflación. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos una inflación adecuada a la realidad. Entonces, de alguna manera, para ellos resulta más conveniente hacer uso de un valor de mercado. Creo que por allí va la cosa. Pareciera, ¿no? Porque como esta ausencia de normas, esta como que inactividad por parte de la administración tributaria de dictar finalmente estas normas pues de valoración, cómo se va a tratar este impuesto, deja así como que a la expectativa a las personas. ¿Qué más debemos recordar a la fecha? Teniendo presente que, bueno, se acerca el 30 de septiembre. Bueno, esta providencia que, como les comento, fue publicada en la Gaceta 41.697 el 19 de agosto del año 2019, pero que no termina o no define estas reglas de valoración, nada más, pues precisamente menciona algunas de estas cosas, aunque bueno, las normas de valoración serán publicadas en el portal, a los efectos, bueno, del impuesto, las autoridades del Poder Público Municipal deberán mantener actualizado el valor de catastro de los inmuebles de cada jurisdicción. Tiene por objeto entonces dictar las normas de actualización de bienes, pero como vemos, no resuelve todos estos temas. Lo cierto es que, bueno, con relación ya a la declaración y pago y control del impuesto, es necesario pues recordar que es la situación pues, al 30 de septiembre y bueno, esta ley constitucional nos señala que la declaración y pago de este impuesto deberá efectuarse en el plazo y bajo las formas y modalidades que establezca la administración tributaria. Y bueno, siempre recordando que para los contribuyentes especiales está el calendario, y yo lo tengo por acá,
el tema de el calendario. Aquí vemos las fechas nuevamente. El calendario pues está determinado por el último número del RIF y vemos que, bueno, a diferencia del año pasado, nuevamente retomaron este tema de las dos fechas. Nosotros somos, bueno, somos el criterio que, bueno, dependiendo de cada número de RIF, siempre hay que estar pendiente que la fecha tope sea la última fecha. Bueno, aquí vemos que la última fecha es durante el mes de noviembre. Bueno, estar precisamente pendientes de que no se nos pase esa fecha, tomando la previsión de lo que ya hemos conversado en anteriores oportunidades con relación a la carga de información. Recordemos entonces que la página, bueno, solicita información muy detallada. En un principio, pues, habían algunas situaciones, pero ya fueron incorporadas otras, ya desde este instructivo. El instructivo, este es el que se mantiene todavía en la página, yo lo revisé el día de ayer, todavía no hay ninguna modificación con relación a este instructivo de declaración del impuesto a los grandes patrimonios, que, bueno, está identificado con el número 4 de octubre del año 2020. Bueno, fueron incorporados, por ejemplo, los datos de las cuentas en el exterior, y entonces hay que tener todos estos datos como bastante precisos porque la página lo solicita como a detalle. ¿Qué más tenemos por acá? Sí, efectivamente, como comentas, Nair, es importante el tema de la fecha, por un lado, porque de cierta cantidad de años para acá, el calendario de contribuyentes especiales, en lugar de favorecer a los contribuyentes especiales dándoles unos días adicionales, como era anteriormente, ahora más bien te recorta el plazo para declarar. O sea, en lugar de ser posterior al 30 de noviembre, pues ahora es antes a esa fecha, ¿no? Ha sido una práctica Sí, ahí lo vemos. Sí, ha sido una práctica últimamente constante, tanto para impuestos sobre la renta como para este impuesto, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que sí piden mucha información detallada. Es una declaración que afortunadamente puedes ir guardando, te permite ir guardando la información, pero sí te piden mucho detalle y dependiendo de la empresa, muy probablemente te lleves más de un día cargando la información. Como tú dices, tienes que tener a mano números de cuentas exactos porque todo eso te lo valida. Los bancos también tienes que tener toda la información en detalle porque incluso hay, por ejemplo, en el caso de las cuentas por cobrar, te pide el RIF de la persona que tiene esa deuda contigo, igual de algunos pasivos también te pide esa información. Entonces tienes que tener mucho detalle de esa información y es algo que normalmente no se carga en un día. Y bueno, concatenando con lo que tú estás conversando, aquí vemos que la fecha más alejada, por decirlo de alguna manera, es aquellos que tengan su terminal de RIF en 4 y 8, y es al 14, ni siquiera podemos decir, bueno, la quincena, sino al 14 de noviembre y no hasta el 30, se va cortando los plazos, igual como se nota en precisamente lo que tú comentabas, en el impuesto sobre la renta, que no es hasta el 30 de marzo, sino que generalmente, bueno, siempre la fecha hay que estar pendiente con las fechas. Ahora está en enero. Sí. Dígame, las personas que no estuvieron pendientes, pues se les pasa la fecha pensando que tienen hasta el 30 de marzo. Aquí estoy viendo, Nair, que hacen una pregunta que no entienden eso de las dos fechas del calendario. Mira, la verdad es que incluso tú preguntándole a un funcionario del CENIAT no entiende por qué dos fechas. Yo soy del criterio de que cumpliendo con el plazo establecido en las normativas, la fecha correcta debería ser en noviembre. Exacto, sí, bueno, visto que lo precisamente está comentando, dice, bueno, si le preguntas al funcionario, de repente no te da una respuesta certera, lo importante es que no nos pasemos, por ejemplo, en el caso de la persona que está preguntando, de la segunda fecha. O sea, como sí, que es que inclusive ellos no entienden, o sea, no hay un motivo de ser de por qué sean dos fechas. Y bueno, el calendario anterior tenía una sola fecha, entonces ahora retomamos dos fechas. Entonces, lo importante es que esta persona no se pase el 10 de noviembre. Y otro tema que no hemos conversado, que se habla, que es el balance al 30 de septiembre. Entonces allí, cada uno de los contadores de las empresas tienen que estar, primero,
llevar la contabilidad al día, no dejar todo para última hora. Y inclusive hay empresas que tienen algunas prácticas de hacer registros contables que deberían hacerse mes a mes, los hacen a final de año. Entonces, con eso también hay que estar atentos porque podría ser a lo mejor incluso un tema de planificación fiscal a la hora de ver si se te genera algún pago de este impuesto, ¿no? Sí, bueno, no está por no decirles que, bueno, tanto la Organización Jurisprudencia del Trabajo como nuestra firma aliada Rangel de Muro Rangel, pues está presto para que estos temas de planificación fiscal, pues los consulten con nosotros. Aquí hay una serie de especialistas, tanto abogados como licenciados en ciencias fiscales, como contadores, pues, y especialistas en la materia que pueden ayudar a tomar previsión ante estas circunstancias. Porque, bueno, como dice Señal, lo hacen a final de año, pero recordemos que es el 30 de septiembre, entonces, pues, es cuesta arriba. Hemos visto que a veces es cuesta arriba, entonces tener todos estos números, teniendo presente las fechas y bueno, que hay que cargar toda esta información, que lo más recomendable es que ya la tengamos y bueno, la vayamos cargando para evitar entonces que se nos pase esta fecha y ahí sí, después de esta fecha, última fecha de noviembre, sí será una declaración extemporánea. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Otra duda que tuvo en un principio la gente era que decía, bueno, pero entonces lo voy a hacer, es un periodo de 9 meses y no un periodo de 12 meses. Bueno, eso no es así porque sabemos que los balances son acumulativos. Entonces, podría surgir esa incertidumbre en caso de que tuviéramos que hacer registros de partidas de estados de resultados, de ingresos o gastos. Pero en este caso, como son partidas de balances, no, no aplica porque son acumulativos. Okay. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, como les estaba comentando, el instructivo que a la fecha no ha sido modificado. Hay que estar pendiente porque de repente la administración tributaria hace alguna modificación, siempre hay que estar pendiente de consultar con precisamente la página del CENIAC, se mantiene lo mismo, colocar el usuario y la clave, los datos del RIF, todos estos temas, bueno, ya además operativos de la página. Y con respecto a esto, es importante resaltar que la declaración no se hace por donde mismo se vienen haciendo la declaración de impuestos sobre la renta y todo esto, sino que es por otro apartado que está en la página del CENIAT. Sí. O sea, hay que ingresar por ese, como dice Yesenia, por ese apartado. Bueno, las opciones, bueno, del sistema, como ustedes saben, bueno, los activos, los pasivos, el patrimonio, el impuesto a pagar. Y bueno, aquí tenemos algunos de los ejemplos del activo, bueno, los corrientes, los no corrientes, efectivo equivalente, el efectivo en banco, el efectivo en caja. Creo que esto fue uno de los que fue incorporado en la última modificación de este instructivo. Sí, el efectivo en caja efectivamente es nuevo, igual que el separar la parte nacional de los bancos extranjeros, también es nuevo. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, los no corrientes, los activos financieros no corrientes, las inversiones financieras, propiedades, plantas y equipos, y los activos intangibles. Y algunos ejemplos de los pasivos, bueno, tenemos los corrientes. Disculpa que te interrumpa, No Nair, te preocupes, para que pero tengan para idea aclarar. del nivel de detalle que te pide en el caso por ejemplo, lo que es vehículos, te pide inclusive el modelo del vehículo, placa del vehículo. En el caso de, hay cosas en donde te pide incluso el municipio donde están ubicadas, entonces tienen que tener toda esa información a mano. Entonces, la información al detalle. Por eso es que desde ya tienen que, aquellos que, bueno, no tengan esta información actualizada, e ir actualizando desde ya, desde este mes de agosto, es nuestra recomendación, ir actualizando toda esta información, ubicando la placa, ubicando dónde están ubicados, todos estos temas, porque, tal como lo comenta Yesenia, todo esto va a ser solicitado por la página. En cuanto a los pasivos, bueno, corrientes, bueno, obligaciones de terceros, los no corrientes, bueno, los gastos y servicios cobrados por anticipado, son algunos de ejemplos de lo que está acá. Y bueno, el tema del patrimonio, bueno, capital social, superávit, reservas y utilidad en el ejercicio. Entonces vemos que... Disculpa, Nair, en esta parte del patrimonio, básicamente es informativa. O sea, tú pasa, por ejemplo, que no te acepta cuando tienes pérdida. No te aceptan los números en negativo, solamente los números
en positivo. Sin embargo, tengan presente que esto es meramente informativo, porque a la hora de hacer el cálculo, el sistema automáticamente lo que hace es restar los activos menos los pasivos, y de allí es que sale el saldo para calcular el Claro, impuesto. el impuesto. Ujú. A ver qué tenemos por acá en el chat. Ah, bueno, el agradecimiento de Rosa por la pregunta. Bueno, en este punto, como yo les comenté al comienzo, es en el que, bueno, que queríamos hacer esta conferencia como para ir refrescando, ir recordándole a las personas todos estos temas, bueno, reiterándoles que definitivamente a la fecha la Administración Tributaria todavía está en deuda con estas normas para este impuesto. Y bueno, lo cierto es que queríamos entonces empezar a conversar sobre el impuesto a los grandes patrimonios. Bueno, esto es una pequeña parte de una charla que nosotros tenemos acá en la Organización de Defensa del Trabajo. Y bueno, les reiteramos que cualquier duda que ustedes tengan, pues pueden comentárnoslas. No sé si algunos de los que están presentes tengan alguna duda adicional a este tema de las fechas, que siempre que colocan estas dos fechas siempre genera cierta confusión, porque bueno, si el año pasado colocaron una sola fecha, ahora son dos fechas nuevamente, no hay como una explicación de este tema. Bueno, no sé si tengan alguna duda, de todas maneras, bueno, saben que estamos acá pues para ayudarlos en todos estos temas, así como nuestra firma aliada Rangel, Don Bolón Rangel, que bueno, puede conversar, entonces podemos conversar. Oh, se cayó. Disculpen que creo que Nair tiene problemas con el internet. Denme un segundito para establecer comunicación con ella y les doy, les comento. Se cayó por unos minutos la conferencia, ya hemos vuelto. Bueno, como les venía comentando, bueno, estamos acá todo un equipo, bueno, para apoyarlos tanto en este tema del impuesto a los grandes patrimonios, que bueno, ya, como les comento, se acerca, como cualquier otro tema, bueno, de impuestos de renta o de planificación fiscal, que creo que es lo más conveniente para estar llevando todos estos temas, sobre todo en el caso de los contribuyentes especiales y en general los contribuyentes que tienen cualquier cantidad de responsabilidades que han sido, bueno, impuestas por toda esta presión fiscal que tenemos en los actuales momentos. No sé si en el lapso que se cayó hicieron alguna pregunta, pero tenemos acá una pregunta de Ana. ¿Cuáles son las exenciones de la ley el impuesto a los grandes patrimonios? Bueno, estas exenciones pues están acá, están previstas, si me están escuchando, ¿verdad? Estoy verificando un poco así. Están previstas en el artículo 13 y nos habla, bueno, de la República y los entes públicos territoriales. Entonces, para revisar estas exenciones, bueno, nos vamos al artículo 13, ¿qué más te puedo decir por acá? El Banco Central de Venezuela, los entes descentralizados funcionalmente, la vivienda registrada como principal ante la administración tributaria, el jaguar doméstico, las prestaciones sociales y demás beneficios derivados de las relaciones laborales, los bienes y derechos de propiedad comunal en los términos, bueno, del reglamento,
los activos invertidos en actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, piscícolas y pesqueras, siempre que esta sea la actividad principal del contribuyente y se realicen a nivel primario, bueno, a todas estas personas que se dediquen a estas actividades. La obra propia de los artistas mientras sean propiedad del autor, y lo que les comentaba que fue agregado cuando se hizo la corrección por error material, los bienes situados en el país pertenecientes a las misiones diplomáticas y consulares extranjeras en la medida y con las limitaciones, bueno, que establezcan los convenios internacionales. Esto está previsto, como les comento, en el artículo 3. Entonces, bueno, esto es lo que responde pues, a esta pregunta. No sé si alguna otra de las personas que pues está acompañándonos el día de hoy quiere hacer alguna pregunta. Siempre les recordándoles también que pueden visitar nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube, donde pues va a estar cargada esta conferencia, y bueno, aquellos que también se incorporen a nuestro canal de Telegram. No sé si tienen alguna pregunta. Un contribuyente se dedica a realizar, está obligado a realizar declaración informativa. Bueno, acá está señalando que, bueno, que está exento. Es importante que tengan claro ante el señal, bueno, que demuestren pues que efectivamente están exentos, porque si te fijas, tiene algo muy específico, siempre que esta sea la actividad principal del contribuyente y se realicen a nivel primario. Entonces tiene que, para gozar de esta exención, tiene que precisamente estar en ese supuesto. Sí, yo sí pienso que deberían de realizar una declaración informativa, porque ellos en principio sí están sujetos al impuesto, pero tienen una exención en este caso. Entonces, a nivel informativo, yo creo que deberían hacerla. Es así como cuando el impuesto de la renta dice, bueno, tiene rentas exentas. Exactamente. Va como por ese mismo camino. Y bueno, Exactamente. Que quede bien claro que es la actividad primaria del contribuyente y que la actividad principal, perdón, del contribuyente, y que se realizan a nivel primario. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues bueno, como siempre en estas conferencias, agradecer su participación, especialmente agradecer el de hoy con la licenciada Yesenia Lentini, que nos ha acompañado y nos ha ampliado el panorama. ¿Qué tenemos acá? Los contribuyentes que realizan actividad primaria y gravable, ¿cómo determinar el impuesto? Mira, la realidad es que no existe, como en el caso de impuestos sobre la renta, unas casillas donde tú coloques la parte que está exenta o exonerada. En ese caso, tendrías que hacerlo de manera manual, excluirlo de manera manual y tener obviamente tus soportes de papeles de trabajo que respalden lo que estás realizando. Aquí dice que se realicen conjuntamente dicha actividad. Bueno, exactamente. Hay que entonces dejar claro la separación de las actividades. No sé si tienen alguna otra pregunta. Vamos a dar unos minutos. Entonces, todos los contribuyentes especiales deben efectuar la declaración informativa, aunque no de pagar el impuesto. Bueno, sobre eso, pues, pensamos que, bueno, lo más conveniente es que haga su declaración, tenga sus papeles de trabajo, donde, bueno, se demuestre que no va a pagar, y, bueno, tenga su declaración ahí ante cualquier situación. Bueno, precisamente todas estas preguntas van todas en el mismo sentido. Bueno, si eres sujeto de consideración especial, nosotros recomendamos, pues entonces, que se haga la declaración, aunque de impuesto a pagar cero. No sé si
Aquí preguntan, ¿los profesionales independientes contribuyentes especiales cómo declaran? De la misma forma que las empresas. O sea, ingresan igual en su usuario por el apartado que les comentaba que no es el mismo impuesto sobre la renta, sino que están en otra ubicación y hacen su declaración exactamente igual. Allí de pronto el beneficio que podrían tener es el tema de que pudieran tener una vivienda principal y en ese caso no tendría que incluirla, ¿no? Pero es exactamente igual, deben colocar igual sus pasivos, sus activos, es exactamente igual. No existe no han hecho una diferencia entre personas naturales y personas jurídicas. Digamos que esa diferencia fue en un primer momento cuando se dictó la ley en junio y después esto fue modificado y se incluyó sujetos pasivos especiales con un patrimonio con valor igual o superior a las 150 millones de unidades tributarias. O sea, no se hizo esa distinción. Ya casi nos acercamos a las 11. Bueno, aquí está Rosa haciendo los agradecimientos por la participación. No sé si continuamos esperando si alguna otra persona tiene alguna otra pregunta, sino, bueno, para finalizar el día de hoy nuestra conferencia gratuita. Y bueno, como les venía comentando antes que se cayera la conexión, bueno, estamos acá pues para brindar todo el apoyo. Y bueno, como dice, bueno, estamos a la distancia de una llamada telefónica, a la distancia de un correo y siempre pues se pueden comunicar con nuestras asesoras de venta. Bueno, creo que, Yesenia, como que no tenemos más preguntas el día de hoy. Como te estaba comentando antes de que se cayera mi conexión por acá, bueno, agradecida con tu participación y que, bueno, nos has aclarado todos estos temas. Bueno, esperamos verte en otra oportunidad y, bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estamos acá entonces para ustedes. Voy a dar por concluido, bueno, que todavía están despidiéndose y bueno, las personas que hicieron sus preguntas, bueno, los esperamos ver en una próxima oportunidad.